Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días, Tania. Ah, qué bueno. Buenos días, Liz. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Qué Muy gusto. bien. Hola, buenos Hola, días. Giro, buen Hola, día. Giro, Hola, buen ¿qué día. tal? Hola, Buen Mónica. día. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Bien, ¿y tú qué tal? Qué gusto. Bien. Hola, Gracias. Fernanda, ¿qué tal? Fernanda, Norma, qué gusto verlos. Hola, buen día. Fernanda, buen día. Vamos a esperar unos minutitos. Todavía faltan unos 5 minutos para las 9. Sí, vamos bien. Todo se ve bien en Face. Ya se está transmitiendo en Facebook. Muy bien. Gracias. Mónica, pues faltan 2 minutitos para que iniciemos. Nosotros vamos a ver por aquí el video. No, el video ya estuvo desde antier disponible para que las personas previamente a esta reunión lo pudieran ver, lo pudieran revisar, y ahora nada más es la parte de comentarios, dudas, etcétera. Hola, Ana Laura, se está conectando. Hola, América, buenos días. Hola, buen día, Tania, y buen día a todos. Buen día, buen día. Hola, Ana Laura, buenos días. La que nosotros hacemos y que de ahí. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Tania? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación. Hola, Liz. Hola, Laurita, qué gusto. Igual. Ahorita estaba terminando de verla porque ayer en la tarde miles de cosas. Esta contingencia trastorna toda nuestra forma de hacer y de ser. Sí. Bien, pues ya son las 9. Si quieren, comenzamos. Esta es la reunión sincrónica con la doctora Liz Camuy, que nos presentó, que tuvimos la posibilidad de ver el video de la presentación de su trabajo titulado Trabajo de campo virtual en investigación cualitativa. Pues fue una presentación, creo que de un tema sumamente relevante para estos momentos de pandemia, y que todos lo estamos haciendo justamente en línea y en este caso por Zoom. Tenemos unos minutos con ella para comentar, para preguntar, para sugerir, para intercambiar experiencias. Tal vez más de varios de nosotros hemos tenido ya la experiencia de hacer investigación y utilizar estos medios para recolectar datos. Entonces, pues tenemos el gusto de tener a la doctora Alicia aquí para que nos
comente y nos comparta sobre este tema. No sé quién quisiera comenzar a preguntar. Yo si quieres, Tani. Armando, buenos días, adelante. Pues mira, yo antes de comenzar, yo quisiera agradecerle a la doctora Lisa Muy y agradecerte a ti el compartir este trabajo que está pues realmente fresquecito, tiene mes y medio, 2 meses de haber salido, y de veras muchísimas gracias porque es algo yo creo que sí estamos necesitando que reflexionemos sobre cómo vamos a hacer las cosas. Cómo vamos a hacer las cosas en cuanto a nuestro trabajo cotidiano y aquí en este caso en cuanto a la investigación en general y a la investigación cualitativa en particular. Creo que es un trabajo muy interesante que nos hace reflexionar exactamente de qué medidas debemos de tomar, nos guía sobre qué aspectos debemos de ir tomando en cuenta y nos abre el camino para como dice Liz, reflexionar sobre cómo seguir trabajando desde nuestros hogares, desde nuestras oficinas, conservando todas las medidas de seguridad y en la sana distancia. Nada más quería iniciar con este agradecimiento a ustedes dos por compartir este trabajo que se me hace a mí en lo particular muy interesante. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Tani, por compartir este trabajo. No, al revés. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a este intercambio de ideas y por supuesto gracias por tus palabras, Armando, y sí, pues tenemos que innovar y tenemos que ser capaces de pues de salir adelante, de plantear nuevos escenarios, de utilizar los recursos con los que contamos en este momento para no perder contacto, para seguir haciendo nuestro trabajo académico, en este caso específico, la investigación educativa, que es lo que nos convoca, ¿no? Entonces, tendremos que encontrar la manera de fortalecer los vínculos y de, pues, por supuesto, tendremos que transformar la manera en que veníamos haciendo las cosas anteriormente, pero se pueden hacer de otra manera y ese es el mensaje principal que en un momento dado tiene este artículo, esta ponencia que les presentamos, ¿no? Y que de alguna manera lo que busca es que no se nos cierren las puertas, sino más bien planear formas alternativas de abrir posibilidades nuevas que nos mantengan conectados, que nos mantengan en el trabajo académico, que nos permitan seguir en la labor educativa, que es la que a nosotros nos interesa en este caso. Muchas gracias, Armando. A ti, Liz. Bien, si alguien tiene otro comentario, alguna pregunta. Ana Laura. Yo tengo muchas dudas, muchas preguntas para ti. Por supuesto que hay o sea, a mí me parece perfecto este planteamiento que tú haces y además creo que se va a volver como una metodología cotidiana, ¿no? Esta situación no va a cambiar en mucho tiempo y tenemos que sacar ventaja de estos sistemas, pero hay una serie de datos a los que yo creo que se puede tener acceso y te pregunto cuál sería la estrategia. Por ejemplo, toda la información de aulas CUAED, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, se ofrecieron estas aulas para los profesores y para los alumnos, entonces toda esa información de cuántos alumnos se conectan, de qué disciplinas, cuánto tiempo pasan en la red, cómo están organizados. Esos me imagino que son datos automatizados que arroja el sistema, ¿no? Es decir, esto ahorita veía una de las portadas del MIT en su página, que dice que los sistemas de inteligencia artificial están tasando qué tan guapos o qué tan feos somos, ¿no? Y sobre eso mandan mensajes de mercadotecnia, por supuesto, ¿no? O sea, escogen la fisonomía para venderte cosas. Entonces, estos sistemas por sí solos tienen
algoritmos y que recaban información global, digamos, y yo no sé en la magnitud de millones de datos cómo se ve eso, ¿no? Entonces, eso es una parte. La universidad tiene instaladas, digamos, infraestructura o aplicaciones donde se recogen ciertos datos generales y cómo podría eso apoyar o quitarte, digamos, una parte del trabajo de investigación para que tú pudieras analizar lo que me parece mucho más complejo, que son las narrativas, ¿no? Es decir, lo otro, pues es cuántos, cómo, en fin. Pero bueno, la narrativa requiere de otra metodología y ahí sí yo creo que decir cómo, ¿no? Lo que tú decías acerca de la confidencialidad, cómo nos comportamos en frente de una cámara, en frente de muchas personas, ¿no? Si ese comportamiento es distinto cuando estamos cara a cara, y eso, ¿cómo lo sistematizas? O sea, ¿qué implica para ustedes como reto en su metodología hacer que eso sea consistente y quitar lo que es paja, ¿no? Porque este otro yo, digamos, artístico, ¿no? Sobre todo en la franja de los millennials, con todo respeto para los millennials, ¿no? Que dominan, pues, tienen un dominio escénico que los demás no tenemos. ¿Cómo crees que eso puede sesgar, ¿no? La investigación que ustedes hacen? Y muchas gracias, me pareció muy interesante. Y gracias a Norma que lo puso anoche en la red. Muchísimas gracias y me parece que sí es un cuestionamiento muy interesante el que tú haces. Sí, en el ámbito cuantitativo, pues gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, pues nos estamos llenando de datos. O sea, de repente los datos se multiplican de una manera impresionante hasta llegar a lo que se denomina hoy en día como el Big Data, ¿no? Estos datos gigantes en donde se marcan tendencias, en donde podemos incluso crear perfiles que nos permitan dirigir mensajes específicos a determinados grupos de personas que están ahí. Y bueno, pues esa es una vía, ¿no? Con estas mucho más cuantitativas y estadísticas que tienen una aplicación específica. Pero bueno, en este caso se trata de la investigación cualitativa, en donde todavía, digamos que los intercambios cara a cara, aunque en esta ocasión ya mediados por la pantalla y mediados por la tecnología, cobran un sentido distinto, ¿no? Entonces, bueno, como yo decía, creo al final, y me parece que esto es importante, pues hay muchas maneras de hacerlo. O sea, lo que tal vez podemos, o sea, tratamos de hacer en un primer momento es llevar lo que ya es conocido, lo que generalmente se hace en una relación cercana cara a cara, llevarlo a la pantalla de tal manera que ahí pueda darse pues este diálogo que la metodología cualitativa requiere en ese sentido, ¿no? Entonces, pues esa es una posibilidad y ahí pues hay que tomar en cuenta muchas de las cosas que tú decías, cómo se modifica esta relación cuando está mediada por la tecnología. Tiene ventajas y tiene también como ciertas desventajas y depende de cada caso cómo se maneja esta situación. Una de las ventajas, por ejemplo, por supuesto que lo que es necesario para que esto sea posible es contar con el equipo necesario, una computadora y tener internet, porque sin esas dos premisas no hay manera de que efectivamente estos encuentros tengan lugar. Entonces, bueno, ya desde ahí estamos planteando situaciones que muchas veces para nosotros son obvias, pero depende del trabajo de campo que estemos haciendo, esto puede o no ser obvio. Si, por ejemplo, queremos saber qué está pasando con los estudiantes que están haciendo servicio social en las comunidades o en los pueblos alejados,
pues esto no es tan obvio, ¿no? O sea, que cuenten con esta tecnología y estas cosas, pues no es tan obvio. Entonces, esa es una de las premisas para que esto sea posible. Ahora, ¿qué ventajas puede tener? Pues puede tener la ventaja de que se puede grabar el encuentro y esta grabación es relativamente fácil de recuperar y de poder analizar una y otra vez, aunque esto ya generalmente sucedía cuando se hacía trabajo de campo cualitativo. Normalmente ya los investigadores no vamos al campo sin grabadoras o sin cámaras o sin algún otro instrumento, ¿no? Herramienta que nos permita recabar la información. Pero en este caso es fácil grabar el encuentro y verlo. ¿Cuáles serían algunas de las desventajas, por ejemplo, que tendríamos? Es que no estamos controlando el entorno del otro. Es decir, la persona que está del otro lado de la pantalla está en un contexto, efectivamente, a lo mejor en su casa y están sus niños y está su familia o hay algún ruido en la calle, no sé. Hay un contexto finalmente que no controlamos nosotros como investigadores y que puede estar influyendo, por supuesto, en la manera en que recabamos los datos. Eso es así. Entonces, pues ahí podría haber, por ejemplo, otra desventaja cuando realizamos entrevistas o grupos focales a través de, pues, del Zoom, como en esta ocasión, o de otros medios. Donde realmente sí se puede ver afectado el trabajo de campo cualitativo es en la etnografía, porque normalmente los etnógrafos, que es así el método por definición de los antropólogos, asisten a los lugares y con su diario de campo y van registrando y van hablando con la gente y van haciendo notas de todo lo que están viendo y cómo lo analizan. Entonces, esa dimensión presencial de los etnógrafos sí se ve de una u de otra manera afectada y habrá que ver, a menos de que se pongan por ahí cámaras en los espacios de análisis o ahí sí se necesita pues mucho más imaginación para ver la manera de poder hacer trabajo etnográfico que permita en un momento dado pues seguir adelante con los proyectos de investigación originalmente planteados antes de la pandemia, ¿no? En este caso. Pero lo que yo planteo, y Tania también en esta propuesta, es que pues más allá de tratar de ver cómo reproducimos lo que conocemos, la apuesta está en cómo hacer cosas nuevas, es decir, con la situación y con las herramientas que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque esta pluralización, digamos, de espacios virtuales a partir de la pandemia, también son espacios para la posibilidad de realizar análisis, ¿no? Yo creo que en el video les comentaba algo así como, bueno, algunos estudios que ya se están haciendo cualitativos, ¿no? Por ejemplo, en blogs o, por ejemplo, en, pues no sé, mensajería instantánea, como sería el WhatsApp, o del propio Facebook. Y bueno, sí se puede hacer investigación cualitativa de los intercambios comunicativos que tienen lugar en el espacio virtual. Y eso me parece que es un área de oportunidad enorme que los investigadores educativos tenemos para entrar a entender qué están aprendiendo nuestros estudiantes, cómo están impartiendo clases nuestros docentes, hasta qué punto efectivamente las metas institucionales están cumpliendo, si es compatible o no lo que se les está enseñando con las estrategias de evaluación que se les están presentando, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en el ámbito de la investigación educativa a través del análisis de estos intercambios que se dan en el espacio virtual. Entonces, sí es un reto, sí vamos a tener que romper tal vez muchos cánones académicos sobre la investigación, sí, pero entonces
pues habrá que ver cómo mantener el rigor de la investigación para que no todo vaya, ¿no? O sea, sí tendrá que haber algunos parámetros que sigan estando vigentes en la investigación. Por ejemplo, el tema de la ética es ineludible, ¿no? O sea, independientemente de que la investigación sea presencial o sea virtual, los preceptos éticos que se tienen que observar, esos sí no cambian, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver la manera de resolver las problemáticas que se vayan presentando, ¿no? Con imaginación, así es. Gracias, Laurita, por... De nada, bueno, y otra cosa, ahora que fue la jornada de investigación, se hizo virtualmente. Entonces ya ves que yo grabo los segmentos y me pareció muy interesante porque me daban permiso literalmente de entrar al aula donde estaba ocurriendo la presentación. Y bueno, también tengo amigos profesores que me invitaron a sus clases. Y bueno, ahí hay una posibilidad de entrar como observador a recoger datos directamente en el escenario. Y bueno, ahí pues, hacías las observaciones obvias, ¿no? Quizá la intención era ver los problemas de conexión, que yo creo que es el problema más grave, ¿no? Cuando los chicos se conectaban a través de su teléfono con sus datos porque no tienen un enlace fijo, digamos, de internet, que era uno de los problemas que tú planteabas, y la deserción, que veo que aparece el anuncio en la página de la facultad, de la solicitud para darse de baja temporal de los estudios, que me parece, no tengo ningún dato concreto, pero he oído que es alta. Y me pregunto, desde luego debe haber una variedad de problemas, pero probablemente muchos de ellos están relacionados con costos y con infraestructura, ¿no? Entonces, esto que tú dices de ser innovador me parece maravilloso. O sea, lo que no podías hacer presencialmente, a lo mejor ahora puedes entrar y ver lo que está ocurriendo en el aula virtual, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Gracias, Liz. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta, algún comentario? Sí, yo, Ana Erika Rodríguez, yo estoy en el departamento de fisiología. La verdad es, apenas que empezó esto he estado como más interesada en estos temas porque de pronto no sabe uno qué hacer como profesor también, ¿no? Entonces, es al respecto de lo que decía la doctora Ana Laura, sí, muchos de los alumnos, ahorita estoy dando clase en laboratorio y llegan deprimidos y su primera intención, a mí por lo menos 3 alumnos me comentaron que cómo hacían su trámite para darse de baja. De pronto, pues a mí me sacó un poco de onda porque dije, pues sí, se me haría más fácil hacer todas mis clases desde casa, pero bueno, el encierro pues, nos está trastornando a todos, ¿no? Entonces lo que hice fue buscarles un video de resiliencia y por fortuna, hasta ahorita tengo el mismo número de alumnos, pero ¿cómo nosotros como docentes podríamos ayudar? O sea, es mi duda. Y con respecto a su trabajo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros contribuir a esos estudios para el bien de los alumnos, a final de cuentas, ¿no? Uy, sí, muchas gracias por ese comentario que me parece como muy importante. Por supuesto que esta nueva realidad nos está afectando a todos y la relación entre profesores y estudiantes se ha visto también profundamente afectada en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo que nosotros tengamos a los estudiantes de frente y que podamos interactuar con ellos de una manera mucho más espontánea que lo que podemos hacer a través de la pantalla. Entonces, el gran reto para los docentes es no solamente en cómo reconvertir sus contenidos programáticos para poder dar su clase, sino cómo seguirles la pista a los estudiantes y cómo saber qué es lo que sucede con ellos y leerlos, ¿no? O sea, tener esa capacidad de leer lo que está sucediendo con ellos. Entonces, en espacios, digamos, en contextos tan masivos, por decirlo así, como son los de la Facultad de Medicina, pues este seguimiento puntual de los estudiantes se vuelve un poco más complejo.
¿no? Por supuesto, la educación a distancia implica una dosis altísima por parte de los estudiantes en la autorregulación de sus actividades académicas. Eso es así. Y entonces no todos tienen esa capacidad de organizar su tiempo, de estar listos en las clases sincrónicas, ¿no? En las clases y en las actividades asíncronas que finalmente ellos tienen que desarrollar en sus casas y preparar, por ejemplo, tareas, evaluaciones y otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no en vano pasó lo que sucedió en la Facultad de Medicina cuando el primer departamental, ¿no? En donde realmente nos dimos cuenta que no solamente se trata como de trasladar lo que era presencial a la pantalla, no es así, implica una reconfiguración mental por parte de tanto de los estudiantes como de los docentes para verdaderamente entender una nueva dinámica, una nueva manera de relacionarse unos con los otros, ¿no? Entonces, ahí también la innovación juega un papel importante y depende también de cómo el docente encuentre la manera de comunicarse con ellos. Si, por ejemplo, la comunicación se puede dar a través de otros canales que se puedan sumar al Zoom, como lo que yo mencionaba, grupos de WhatsApp, de Facebook, de otras cosas que permitan una comunicación más fluida, por ejemplo, pues eso podría ser un recurso importante. O hay profesores que sí les gusta tener, digamos, a la vista al estudiante para entender sus gestos, para saber qué tanto interés están poniendo en lo que de alguna manera se está enseñando en ese momento, para... Eso, por ejemplo, digo, no en el caso de la Facultad de Medicina, pero por ejemplo en el caso de la educación primaria, que también ha sido una revolución tremenda, para los profesores tener a los niños enfrente viéndolos y leyendo qué están haciendo, en qué momento ya se distrajeron, en qué momento están poniendo atención, en hacer los ejercicios con ellos de manera sincrónica, ¿no? Es decir, que vayan resolviendo situaciones en vivo y no dejarles toda la tarea para que ellos resuelvan estas cosas. Es decir, habrá que ver qué estrategias son las que mejor funcionan para cumplir con los objetivos programáticos que uno tiene. Y sí, la parte emocional no la podemos dejar a un lado. La parte emocional es un elemento constitutivo fundamental el que hay que atender. Y sí, por ejemplo, es difícil detectarlo en línea, pero si logramos en un momento dado detectar esa situación, pues desde mi punto de vista sí hay que hacer el esfuerzo por tener un acercamiento directo con aquel estudiante y dialogar con él y ver la manera en que lo podemos apoyar desde el punto de vista académico, tecnológico, y de otro tipo para que él sienta que puede en un momento dado con este proceso educativo, es decir, que no se sienta fracasado frente a esta realidad que le está tocando vivir, ¿no? Entonces, pues el reto, o sea, pareciera que esto es muy fácil y no, o sea, implica realmente repensar muchos aspectos, ¿no? El aspecto académico y los contenidos, el aspecto que tiene que ver con la práctica educativa y el aspecto que tiene que ver, por supuesto, con el asunto emocional y con cómo nos constituimos, el aspecto identitario de cómo nos asumimos como docentes y cómo nos asumimos también como estudiantes, por el otro lado, cuando finalmente cada quien está en su casa, ¿no? O sea, es una revolución, o sea, lo que estamos viviendo verdaderamente es un cambio profundo, ¿no? Y esto, el Big Data o todos estos datos nos pueden dar pistas, pero si verdaderamente queremos comprender
cuál es la magnitud y los alcances y la profundidad que tiene este cambio, pues lo tendremos que pensar cualitativamente, porque somos personas las que estamos detrás, ¿sí? O sea, somos seres humanos con toda la complejidad que implica ser humano. Pues sí, sí, y además uno de los Gracias. problemas que veo es que también, bueno, en alguna reunión con la doctora Irene nos comentaban que no podríamos obligarlos a tener su cámara prendida. Entonces, los alumnos, bueno, yo he visto, pasa la mamá y les pregunta, pasa el hermanito, entonces muchos de ellos por eso no quieren prender su cámara. Yo lo que hice fue no obligarlos, pero les pedí amablemente que cuando pasemos lista, tengan su cámara prendida para por lo menos conocernos y justo lo que decía doctora, de ver su cara, cómo están, ¿no? Y sí, o sea, al principio todos transmitían su tristeza, ¿no? Entonces yo casi lloro con ellos, ¿no? Pero era una angustia existencial la que tenían. Entonces ya por lo menos el verlos un momento le quita a uno también eso de que estoy hablando con quién, ¿no? Porque realmente no sabe uno si están o no están. Entonces sí es difícil también pues para todos, ¿no? Pero bueno, pues Sí. muchas gracias. Muchas No, a gracias. usted. Hay profesores que yo sé que, por ejemplo, dividen su grupo. Entonces, solamente interactúan con 7, 8 alumnos y no con 40 al mismo tiempo. Y entonces, actuar con menos personas permite, sí, tener las cámaras prendidas y sí poder dialogar y poder identificar muchas otras cosas que de otra manera, pues no se pueden, ¿no? O sea, esa parte me parece que habrá que explorarla de manera pues más puntual, digamos. Ese es un buen tema de investigación educativa. Sí, Muy bien. gracias. Gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la maestra Mónica y al doctor Antonio, quiero nada más hacer brevemente un comentario, justamente un poco con lo que hablaban de la relación en el profesor y el estudiante a través de Zoom. Justamente por medio de Zoom hemos podido realizar grupos focales para indagar con los docentes su experiencia que han tenido durante esta pandemia en tener su práctica en línea, ¿no? Y entonces por medio de este medio en el que estamos nosotros ahorita, hemos podido dialogar con el profesor justamente la utilización de este medio con sus estudiantes y las necesidades que tienen. Coincido y hemos encontrado cierta vulnerabilidad por parte del docente de no saber el alumno a ciencia cierta qué está haciendo, si está grabando la clase, si el material lo puede subir a la red sin el consentimiento del profesor o qué está pasando con el otro. En realidad no hay esa certeza como obviamente estar en un aula de manera presencial. Pero por otro lado, hay una maravillosa posibilidad de también innovar, de buscar otras herramientas, otras estrategias didácticas y tener un contacto con los estudiantes de manera virtual en un momento en los cuales no se puede tener de otra manera, ¿no? Entonces voy un poco a lo que comentaba la doctora Liz, ¿no? Hay también grandes posibilidades y oportunidades de obtener datos y de hacer investigación con todos estos recursos que ahora son tal vez más novedosos o que se están utilizando para pensar, como decía ella en la presentación, más allá de la caja. Y en esto también me hace pensar cómo las revistas y los medios en los cuales se va a difundir y se difunden las investigaciones también tienen que cambiar los formatos. Ahora cada vez más se utiliza el video, los audios, obviamente resguardando el anonimato y toda la parte ética, pero también los formatos de presentar las investigaciones y los hallazgos se tienen que ir modificando, ¿no? Ese era mi comentario. Le doy la palabra a Mónica y después al doctor Antonio. Gracias. Bueno, sumando a lo que han estado comentando, me parece importante recordar que el profesor no está solo. Tenemos en la Secretaría de Educación Médica la unidad de desarrollo académico. Dentro de la página de la facultad hay muchos materiales. También que el profesor se acercara, eso creo que es lo que hace falta también, que el profesor encuentre un lugar donde ir a platicar de estas angustias. En el programa de tutoría también tenemos la tutoría grupal y de repente llegan 40 estudiantes y todos con la cámara apagada y entran con el
micrófono apagado y dice uno, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y como dicen, sí, ¿quién está detrás? Entonces, recordemos que en la facultad contamos con programas, también está el programa de tutoría que atiende a las emociones de los alumnos, donde pueden expresar, como bien dicen, esta tristeza de no estar con sus compañeros, de extrañar, es preguntarle al profesor, eso es lo que también extraña, ¿no? Preguntarle, a ver, doctor, esto y esto, ¿cómo es? Explíqueme. El contacto con sus amigos. Y bueno, luego dicen, el caminar por la facultad o el ir de la facultad al metro. Toda esta parte emocional es muy importante de rescatar tanto del estudiante como del profesor. Y sí, yo sí creo que es muy bueno el hablar y el sentir las emociones porque va bajando la presión, la tensión que van sintiendo y que les permite seguir avanzando con mayor claridad mental y ver que no solamente es él, es uno el que tiene estas emociones, sino que las comparte con el resto de sus compañeros. Y bueno, por parte del profesor, el que hubiera un lugar donde hablar de las emociones, donde sentir las emociones, también él podría volverse, digamos, un contenedor de esto que le pasa al grupo en la parte emocional, ¿no? Gracias. Y bueno, otra cosa que iba a decir, ya se me había olvidado, que lo que hacen, perdón, estas investigaciones es arrojarnos información para poder tener línea clara de dónde están los problemas y poder proponer estrategias para darle solución. Gracias, Mónica. Creo que es muy importante lo que dices, pero si a veces en las relaciones cara a cara, muchas veces no nos enteramos de qué pasa con el estudiante y su situación, en la pantalla esto se vuelve a veces más difícil, ¿no? Entonces, sería interesante como darles capacitación a los docentes para que puedan en un momento dado identificar esos rasgos o ciertas características que les den pistas sobre en dónde puede estar existiendo algún problema, ¿no? Y que de alguna manera también darles algún tipo de estrategia que les permitan ponerse en contacto de manera más personal con aquellos estudiantes que lo requieran. Entonces, pues qué bueno que tenemos en la Facultad de Medicina estos recursos, ¿no? Pues que también se van a tener que reinventar de alguna manera pues para que sean funcionales en el espacio virtual. Sí, gracias. Doctor Antonio. Muchas gracias. Mucho gusto. Pues gracias, doctora Liz, por este trabajo, que me parece muy interesante. Me parece muy importante nombrar las cosas que están pasando. Y fíjense que su trabajo me remontó a los 90, a los principios de los 90, cuando surgía Internet. Y había una revolución de la sociedad al incorporar cada vez más el Internet en nuestra vida cotidiana. Y todo lo digital. Había un poco de temor de encontrarse con estos aparatos y con estas tecnologías que nos permitían ir y venir sin movernos de nuestro lugar. Y lo que está sucediendo ahora, que la pandemia vino a precipitar toda la virtualidad, se estaba gestando, pero despacito. El teletrabajo era prácticamente hasta condenado en México. Y en otros países era una cotidianidad, el teletrabajo y trabajar en la casa, ¿no es cierto? Entonces yo le
le quiero como nombrar a esta etapa que estamos viviendo, que así me hizo sentir su trabajo, la segunda adolescencia. Porque en ese momento, algunos de los que estamos acá, estábamos muy en contacto con la tecnología. Me acuerdo de la doctora Ana Laura y el doctor Armando y la doctora Farfán y no sé si alguien más, que estábamos en plena efervescencia trabajando con las computadoras y haciendo cursos en línea y haciendo cursos a distancia e intentando cosas. Usted sabe Se cortó el audio. Profesional que se hizo en las computadoras. Yo le decía que, no sé si ustedes saben que el examen profesional que se hizo en la Facultad de Medicina en las aulas de cómputo fue a finales de los 90 y fue cuando el doctor Armando Ortiz era jefe de departamento de evaluación educativa y un servidor jefe del departamento de servicios de cómputo. Hicimos el primer examen de profesional en las computadoras de la facultad, estando la doctora Ponce de León ahí de secretaria. Y usted sabe, en enero hicimos el primer examen departamental profesional en línea, teórico y práctico. Entonces, lo que ha hecho la pandemia desde mi perspectiva es, obviamente, es acelerar un cambio que ya se estaba gestando, ¿no es cierto? Es lo que yo estaba diciendo. En ese tiempo, como ahora, y con sus tres premisas finales que usted comenta, estábamos igual. Quizá teníamos un poco de temor, pero por la ignorancia de cómo hacer las cosas. Y ahora el temor es la pandemia, es infectarse. Pero si le quitamos eso del temor a infectarse, entonces estamos en un terreno nuevo en donde todo puede darse, o casi todo se puede dar a través de la virtualidad, a través de estos recursos. Prácticamente todo, como usted señaló, bueno, a lo mejor agarramos un dron y llevamos la cámara en el trabajo etnográfico a no sé dónde, y antes que no se podían hacer algunas cosas, ahora sí se pueden hacer. Una de las conclusiones que hicimos en aquella primera adolescencia de principios de los 90s era acostumbrarnos a caminar en este terreno cambiante, en este terreno fangoso. Ahora parece hasta de risa, pero les voy a decir algo. Cuando empezó el libro electrónico, el ebook, muchos académicos de rancio abolengo decían, no puede desaparecer el libro. Yo tengo que tocar la hoja de papel y tengo que oler el papel para poder saber que estoy leyendo un libro. Eso decían a principios de los 90. Y hoy uno dice, pues mejor un ebook, ¿no? En fin, que me parece, hay muchas cosas que apunté aquí para decir, la fatiga de Zoom, el aumento de la violencia intrafamiliar, un aspecto que señalaba la doctora Ana Laura y que hemos comentado al interior de la Secretaría. Ahora nos metemos al aula. Antes era algo impensado. Que alguien externo al grupo, profesor y mi grupo, se metiera. No se podía meter. Ahora eso está como la caja de cristal, se ve por todos lados y para todos lados. En fin, agradezco, felicito, sí. Y creo que la tercera conclusión de su trabajo, doctora Liz, es lo que corresponde. No hay de otra manera que acostumbrarnos, buscar, intentar y adaptarnos a una nueva forma de trabajar. No hay retorno. Sí, no hay. Completamente de acuerdo con muchas de las cosas que finalmente ahí usted señala, doctor, de acuerdo. Aquí lo que habría que decir es que la actitud
tiene todo que ver en el asunto. O sea, o fluimos con este tipo de cosas y asumimos que el cambio está en marcha y que hay que subirnos a ese cambio, o manifestamos resistencias. Y bueno, las resistencias pueden estar ahí, pero lo único que va a hacer es rezagarnos, ¿no? Al final. Entonces, todos estos cambios históricos ante los que nos estamos enfrentando, ¿no? Hay que saberlos leer y hay que sabernos subir al cambio y repensarnos a nosotros mismos para que nos permita en un momento dado seguir adelante pues con la tarea educativa que es la que a nosotros nos convoca, ¿no? En este caso. Muchas gracias por el comentario. Gracias a usted. Ana Laura, vi tu manita levantada. Y sí, es que Toño me obligó a la reflexión. Yo quiero decirles 3 cosas. La primera, no deseo que esto sea el futuro en cuanto a la docencia. Sí a la investigación, sí o sea, creo que esto abre, por supuesto, una nueva era de recursos, pero oí a alguien en el encuentro anterior de Anuyes decir que esto era docencia de emergencia. Y creo que por un rato lo tenemos que mirar así, ¿sí? O sea, lo que nos plantea Ana Erika en su clase, lo que yo he visto con los profesores, es que estamos en una situación extraordinaria y estamos trabajando extraordinariamente y tendremos que ver cuál es el recuento de los daños. O sea, tenemos que ver cuánto es la deserción. Lo que decían ustedes, la primera vez que me asomé a un aula, con observar el entorno, pues pude detectar dónde estaban los factores de riesgo para el alumno, ¿no? Y cuando preguntamos cómo se enlazaban, pues solamente, creo que en ese grupo, solamente 5 de ellos tenían un enlace fijo de renta y podían utilizar el internet cuando quisieran, en un grupo de 40. Entonces eso va más allá de nuestro entusiasmo, pues eso es infraestructura. La otra cosa que quiero decir, Toño y yo conocimos los sistemas de videoconferencia, las salas que abrió la UNAM y que siguen estando ahí, porque nunca pensamos que la inversión en infraestructura la íbamos a necesitar en las casas, ¿no? Entonces, pues la hicimos en la UNAM. Pero yo sí encuentro, yo trabajé, y ustedes lo saben, muchos años por videoconferencia, un salón de videoconferencia es muy diferente a esto que estamos usando, ¿no? A los sistemas de escritorio. Yo di muchas veces cursos a la Universidad Veracruzana, a San Antonio, y bueno, pues nuestra percepción era que estábamos ahí, ¿no? Ahí no había, la barrera de la videoconferencia era mínima. Estos sistemas son más hostiles y eso no lo podemos quitar. Y bueno, también se va a acordar Toño, la idea era generar políticas para que la universidad se volviera una universidad abierta, una universidad a distancia, para que estos recursos los utilicen, porque estos recursos tienen ahí 30 años. O sea, no estamos innovando tampoco. Claro, han variado, se han vuelto más puntuales, en fin. Pero ahí están. Y lo que no hemos generado son políticas como institución. Es decir, nosotros somos una universidad que tiene que poner todos sus contenidos en internet, ¿no? Entonces, en el momento en que yo digo voy a grabar la clase de la doctora Ana Laura no tiene voz para decir, no, yo no quiero estar en internet, porque no. O sea, si es una política de la institución, que todo lo que hace la institución, todas las clases pertenecen a todo el mundo, entonces eso tiene que estar, claro, con algunas condiciones, tiene que estar en internet. Y entonces, o sea, lo que pasó con el oficio del doctor Fajardo al principio de la pandemia, ¿no? Dijo, por favor, les tienen que dar permiso de ir al baño, de tener 5 minutos entre clase y clase, en dejarlos apagar su cámara, porque no todos tienen la posibilidad de tener prendida la cámara. Y entonces aquí sí creo que se requiere como una política general para establecer en esta docencia de emergencia cuáles son las reglas del juego. Si el alumno no se puede conectar durante la clase, y lo estamos viendo, ¿no? Deja grabando, porque puede grabar desde la pantalla nomás para oír la clase después. Y entonces, no sé si aquí nos tenemos que diversificar. La sesión en la que interactuamos con los alumnos, pues son 20 minutos como nosotros. Y el tiempo que dedica a ver la clase a su ritmo, con toda calma, pues es todo el día o 3 días antes de que vuelva a ocurrir la siguiente clase. Entonces, me parece esencial lo que están haciendo, porque eso es lo que les va a permitir a los tomadores de decisiones decir, señores, a partir de mañana la clase es así, dura tanto,
Y aquí están los cursos de capacitación, ¿no? Para que ustedes puedan lidiar con estos problemas con los que vamos a lidiar ahorita con nuestra imaginación y como Dios nos dé a entender, ¿no? Y eso me parece crucial. Sí hay experiencia, insisto, esto tiene mucho tiempo y tenemos como que ir buscando estas cosas que ya sabemos para implementar cómo nos comportamos de aquí a que sepamos qué va a pasar. Yo ruego a Dios porque los chavos puedan ir a la facultad, ¿no? Pues Puedan sí, pasearse sí, en los sin duda. espacios con 1 metro de distancia, pero bueno, el tiempo que los vamos a exponer antes, yo me la pasaba en la facultad de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, si ahora tienen que ir un rato, ¿no? Y el resto lo van a hacer en línea, eso tenemos que sistematizarlo, establecerlo, eso me parece crucial. Bueno, ya me callo. No, que es muy importante lo que mencionas. Me parece que es tenemos que aprender a leer la realidad nueva en la que estamos. Aunque yo sí digo, también diría que no hay nada más permanente que lo provisional. Entonces, esto de la docencia de emergencia se puede quedar como la docencia, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es ir regulándolo. Es decir, yo no creo que sea una emergencia y después volvemos a lo de antes. Para mí, creo que no hay vuelta atrás, digamos, en este proceso que nos está tocando vivir. ¿Cómo lo vamos a combinar? ¿Cómo lo vamos a, pues no sé, acomodar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo lo que viven los estudiantes en la fase de ciencias básicas que lo que viven en la fase de ciencias clínicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o no es lo mismo la experiencia de un residente en posgrado, ¿no? Es decir, creo que también tenemos que tomar en consideración los contextos educativos en donde en un momento dado se busca lograr ciertos objetivos, ciertas competencias, ¿no? Que sean compatibles con el perfil de egreso que se plantea en un programa, en un plan de estudios o en donde sea. Entonces sí, los retos son enormes, pero tenemos que pensar fuera de la caja. Eso es un poco lo que decíamos. Me parece interesantísimo lo que tú decías, ¿no? O sea, este ejercicio incluso que estamos haciendo en este momento, en donde ustedes por un lado ven el video y después nos reunimos a comentarlo, ¿me entiendes? Me parece que es un ejercicio novedoso, innovador, que tal vez debería de extrapolarse a otras experiencias educativas. ¿No? O sea, creo que tenemos que buscar la manera, que no es lo mismo y que sí tenemos que buscar la manera y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a autorregularse, porque ese también es el gran reto. Exacto. Bien, por cuestiones de tiempo voy a leer lo que nos escribe la doctora Mariana Garrido y después le doy la palabra al doctor Manuel Millán y para que cierre la doctora Alice esta sesión de hoy. Mariana Garrido nos comenta en el chat, es otra cuestión también que podemos dialogar por medio de la escritura aquí. Yo considero que la situación actual va más allá de una docencia de emergencia. La educación en línea llegó para quedarse. Quizá en muchos ambientes se establezcan modelos mixtos, pero estoy de acuerdo con la doctora Liz, no hay marcha atrás. Debemos sumar esfuerzos para humanizar la educación en línea, dice Mariana. De acuerdísimo, gracias. Manuel, tenemos la última participación para que cierre la doctora Liz. Sí, gracias, buenos días a todos, buenos días, doctora Liz. Siempre un gusto escucharla y ahora también es un gusto poder observar las aportaciones a través de estos medios como son los videos, simplemente para compartirles que en este proceso de humanización y recordando de lo que aprendí con usted en algún momento, ¿no? El no invisibilizar al actor del proceso educativo, les comparto algo que tiene que ver con lo que usted comenta, no ver más allá de la caja. O sea, yo creo que también esto nos lleva a un mundo de posibilidades. El hecho de que esté, no esté, se quede, al final ver esa probabilidad de adaptarnos como profesores. Algo que estoy haciendo yo y me ha funcionado mucho es que antes de iniciar con un nuevo grupo, las actividades educativas no es llevarlas a lo que yo hacía en clase, llevarlo en línea,
sino ver opciones, lo que hago es utilizar un cuestionario de Google Forms para comprender un poco más de sus características como estudiantes. Y una de las preguntas básicas que yo les pongo ahí es si cuentan ellos con alguna limitante para conectarse durante la sesión sincrónica. Entonces les puedo compartir que de grupos promedio de 30 personas, por lo menos 5 cuentan con una limitante. Entonces lo que hago al detectar esos 5 estudiantes es enlazar con ellos para poder ver cuál es esa limitante. Entonces eso me ha aportado en esta búsqueda, ¿no? No solo como decir, el que es investigador solo hace investigación, no, también tú como profesor tienes que aprender a hacer eso con tus estudiantes. Y me he llevado muchas sorpresas en el sentido de no descubrirlo hasta que estoy en clase. Yo creo que la oportunidad que nos da la pandemia es desde nuestras planeaciones, desde nuestros diseños instruccionales, incluir estas encuestas para saber esa realidad que están viviendo los estudiantes, y entonces a esos 3 o 5 estudiantes les doy una alternativa. La educación en línea no solo es estar conectado, ¿no? La teleeducación nos lleva a otros recursos a distancia. Entonces a estos chicos les doy otras opciones. Inclusive a algunos estudiantes les he dado la opción de todo el diseño instruccional, todas las prácticas, se las envío por un paquete, ¿no? Entonces sí me tocó a un estudiante que está hasta Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿Qué harían ustedes Oaxaca con este y no se chico? puede conectar, lo que hice fue enviarle yo por paquetería postal un envío y regreso con todas las prácticas. Entonces me llamó la atención cómo al enviarle la paquetería postal me regresó todas las prácticas contestadas ya por él. No se puede conectar, pero hizo todo el trabajo y se tomó fotos donde él lo estaba haciendo. Entonces yo creo que nos podemos dar nuevas oportunidades también nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias, Manuel, por tu aportación. La verdad es que poco a poco iremos descubriendo nuevas estrategias, nuevas fórmulas para acercarnos a ellos y saber cómo van y qué problemáticas tienen desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista familiar incluso o emocional, como veníamos diciendo, ¿no? Tenemos que aprender a generar maneras de monitorear lo que sucede como docentes en este caso, pero también los propios docentes, como decía Mónica hace un rato, pues necesitan estos espacios para compartir experiencias y para en un momento, pues poder saber lo que viven otros que están pasando por lo que ellos están pasando también. Entonces, la generación de estos espacios de muchas maneras, ¿eh? Nadie dice que tienen que ser en Zoom de manera sincrónica y presencial, pueden ser de muchas maneras y se puede investigar sobre eso para efectivamente crear un cuerpo de conocimiento educativo que permita ir mejorando cada vez más la relación profesor-estudiante en esta nueva realidad. Gracias, Manu, por tu aportación. Bien, pues muchísimas gracias. Yo nada más quisiera, si estás, Mónica, darle la palabra a Mónica para que nos explique un poquito sobre lo de las constancias. Justamente estamos en esta cuestión nueva. Ahora es la primera vez que se transmite así el seminario, para que quede claro las constancias anuales de este seminario. Así es, ahora el registro será por sesión. Para cada sesión deberán llenar el Google Forms que se publica en la difusión del seminario. Ahorita lo coloqué también en el chat y en la sesión de Facebook. Así es como se va a registrar la asistencia. También quienes participen en el foro del aula virtual del seminario, ahí vamos a tener el registro de su participación. Entonces ya tendríamos 3 canales para registrar su participación y claro, recuerden que para la constancia anual deberán tener una participación del 80% y pues miren, ya tienen 3 vías para hacerlo.
Sí, bueno, quiero agradecer muchísimo a la doctora Liz por esta presentación que nos ha generado muchísimas reflexiones en torno a recoger los datos de manera cualitativa en las investigaciones, pero también de toda nuestra práctica y de todo nuestro hacer ahora en la parte académica, lo que estamos viviendo en estos momentos. Y creo que nos ha dado muchos puntos de reflexión y de compartir ideas. Muchísimas gracias, Liz, por esta presentación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y esperemos que todos sigamos muy bien y nos vemos el próximo mes. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias por la Adiós invitación. a todos. Gracias, Liz. Saludos a Cuídate. todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos a todos. Hasta luego.